Yo les invito, vamos a abrir hacia la Escritura, libro de Efesios, capítulo 1 en adelante, el versículo 1 en adelante. Leo para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno Jehová, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance a la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, la promesa que las arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Pablo, sí, es un apóstol de Jesucristo, dice, por la voluntad de Dios el Padre. ¿Sí? Está dirigiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, una ciudad de Éfeso donde sabemos que estaba el templo, la diosa Diana, y esta ciudad estaba llena de mucha idolatría y mucho ocultismo, brujería, hechicería y todo este tipo de cosas. Entonces, Pablo envía una carta desde Éfeso. Dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está resaltando a nuestro Dios Padre como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es un misterio, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ya el Señor, con estos versículos que estamos leyendo, dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, que en los planes de Dios de crear este universo, dentro de esos planes ya había pensado nosotros los seres humanos, que nos creó a su imagen y semejanza, nos creó un alma y un corazón, espíritu y una mente, y nos escogió, dice, él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser auténticos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es algo maravilloso, ¿sí? Que nos bendijo con toda visión espiritual en lugares celestiales en Cristo, que nos escogió antes de la fundación del mundo, que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Es algo de gran bendición. Ya el Señor, antes de la creación del mundo, ya había pensado sobre nosotros los seres humanos. Y qué gozo, qué alegría, porque nos ha bendecido. No son bendiciones solamente aquí, por ahora que cuando nacimos de niños, ya desde antes, ya el Señor ya nos había bendecido. Y es algo también importante que tengamos claro de que muchas personas cuando nace un ser humano dicen, ahí nació fue este cuerpo, que es producto sabemos, de una relación de una pareja, de un hombre y una mujer, donde el espermatozoide y el óvulo se unen y se da este cuerpo. Pero las almas Dios las formó al principio, todas las formó, todas las almas. Por eso que encontramos en la creación del hombre, dice Génesis 5, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron creados. ¿Sí? Entonces, hablando en plural, llamó el nombre de ellos Adán. O sea que Dios creó las almas de toda la humanidad. Otra cosa es que en ese infinito poder de Dios nos corresponde nacer en el día que Dios lo determina. Y hay otro versículo que habla que las almas que yo he creado, ese creo que está en el libro de Isaías,
¿sí? El Señor habla de las almas que yo he creado. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, como Dios a los seres humanos ya nos ha creado con antelación. ¿Amén? Dios, y le damos la gloria a Él porque Él es maravilloso. Amén. Vamos a buscar aquí ese versículo que nos habla de las almas que yo he creado, dice el Señor. Está en el libro de Isaías. Amén. Ya no me acuerdo. Sé que está en el libro de Isaías. Amén. Un momentico. Mi hermana Katy me va a empezar a buscar en ese versículo. Ya la encontré. Isaías 57, mis hermanos. 57, 16. Escuchen, por favor. Dice, porque no te contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues dejaría ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Dios está hablando en el alma que yo he creado. Dice, y las almas que yo he creado. Entonces, aquí tenemos Isaías 56, 16, que Dios dice, las almas que yo he creado. Y lo que acabamos de leer en Génesis 5, que habla en plural, en Génesis 5, hablando sobre Adán. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Entonces, es importante tener claro que Dios no creó a los seres humanos cuando creó a Adán, cuando creó al hombre imagen y semejanza, que dice Génesis 1:26, dice Dios, el Padre, el Verbo de vida, Jesucristo y el Espíritu Santo, dice la creación en Génesis, el versículo 26 del capítulo 1. Entonces digo, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, cuando Dios dijo esto, creó fue todas las almas de los seres humanos. Lo que vimos ahorita en Génesis 5, pero yo repito, Génesis 5 nos dice, Génesis 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y otra vez vamos a leer Isaías, que dice, las almas que yo he creado, Isaías 56, 57, 16, porque no contendré para siempre ni para siempre me enojaré, porque queda ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Y volvemos aquí, ahí sí podemos entender que lo que está diciendo en el libro de Éfeso, el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo a las almas, a los seres humanos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lugares celestiales allá en el tercer cielo. ¿Sí? Nos bendijo a las almas que Dios creó de todos los seres humanos. Otra cosa, vuelvo y les digo, que nos corresponde una fecha donde nacemos, ¿sí? Porque hay una unión de una pareja, nuestros padres en mi caso, de que hay un espermatozoide y un óvulo que es cuestión material, más no es espiritual, y entonces se le da formas de cuerpo, y Dios nos entreteje en el vientre de nuestra madre, como creo que es el proverbio del Salmo. Y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:4, para que fuésemos santos y mancha, entonces nos escogió. El versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y cuando no predestina, porque es con anterioridad a los hechos, ya Él nos predestinó antes que naciésemos, según el puro afecto de su voluntad. Para Dios todo es posible. En la mente humana, en la razón humana, es que tenemos esos pensamientos que no van conforme a la creación o el de que Dios, cómo creó este universo. Y pensamos que nosotros nacemos en alma, en corazón y espíritu el mismo día que estamos naciendo en este cuerpo. No, ya nuestras almas fueron creadas antes de la fundación del mundo, fueron predestinadas, fueron, nos dieron toda espiritual en lugares celestiales. Amén. Entonces, según el puro afecto de la voluntad de Dios, porque Dios es poderoso. Para Dios todo es posible.
Lo que creemos que para Dios todo es posible, entendemos esta palabra. Lo que está en el Espíritu, entendemos esta palabra. El que no está en el Espíritu va a pensar que esto es una locura. Por eso que mira lo que dice en 1 Corintios, hablando de la sabiduría que viene del tercer cielo. 1 Corintios capítulo 2 nos habla de la sabiduría que viene del tercer cielo. Dice 1 Corintios 2:6: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no la sabiduría humana, sí, que el mayor que tuvo sabiduría humana fue Salomón, el rey Salomón, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice capítulos 2 de Corintios, 1 Corintios, versículo 7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Habla de la palabra predestinar. ¿Quién predestina? Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Como rey Herodes, como Poncio Pilato, todo esto en la época de Jesús, si hubieran conocido, pues no hubieran crucificado a Jesús. Y lo mismo son sacerdotes, principales sacerdotes, hubieran conocido con sabiduría, inteligencia, ciencia espiritual, hubieran crucificado a Jesús. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Y vamos al versículo 14. Pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que no cree en Dios. Bueno, ¿qué más puede ser? Aquel que no tiene el Espíritu, no está lleno del Espíritu Santo. Porque dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta palabra la estamos compartiendo para discernirla espiritualmente. Amén. Volviendo a Efesios 1, versículo 6. Para alabanza a la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia de Dios. Eso que somos salvos por la gracia, no por obras, ni por la ley. Somos salvos por la gracia de Cristo. Nos hizo aceptos en el amado, en el Padre, en el Espíritu y el Espíritu Santo. En que tenemos redención por su sangre. Sí, la sangre de Jesucristo que nos limpia, la sangre de la cruz del Calvario. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, la gracia de Dios. Sí, que nos perdona de todo pecado y por saber por su pecado de esta vida. Quiso redundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que viene el tercer cielo. Y dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, esto es un misterio, mis hermanos. Por eso que el versículo 3 dice, 5, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 8 nos está hablando, sí, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es un misterio. Esto es un misterio, solamente lo podemos entender en el Espíritu, como Dios nos creó cuando creó a Adán. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Génesis 5, los llamó en plural Adán. Isaías 57:16, las almas que yo he creado. Entonces eso hay que entenderlo en el espíritu. Entonces espiritual es como cuando Jesucristo en el Evangelio según San Juan le estaba diciendo que comieran de su carne y bebieran de su sangre. Y ellos decían, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a comer de su carne y beber de su sangre? Que Jesús es el pan de vida. Juan capítulo 6, vamos a leer versículo 51. Dijo Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Humanamente estos hombres, ¿cómo así no van a comer de su carne? Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puedes darme a comer su carne? Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, dice el versículo 53. De punto de la vista de la razón humana es una locura. ¿Cómo vamos a comer de su carne, a beber de su sangre, para tener vida eterna? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Jesucristo en el versículo 62 dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesucristo. Y sin embargo, de muchos los discípulos que seguían a Jesús, dice el versículo 64,
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había entregado. Y digo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Entonces, hay que estar en el Espíritu, bautizados ya el Espíritu Santo. El espiritual entiende los misterios de Dios. Y por eso que dice Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de la voluntad de Dios, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, todo lo reunido en Cristo. Amén. En la dispensación y el cumplimiento de los tiempos, todo en el tiempo que Dios lo predestinó, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo fue planeado, el universo fue planeado por Dios y predestinó, escogió, bendijo. Entonces, esa es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, no la del ser humano. El ser humano quiere pensar en la relación humana, no, la voluntad de Dios nos predestinó, ¿sí? Y el cumplimiento de la dispensación de todos estos tiempos, de la reunión de todas las cosas en Cristo, ¿sí? Por algo que no es casualidad que siga antes de Cristo y después de Cristo, es parte de la historia en el plano humano. Amén. Dice en él, versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido otra vez, dice, predestinados, ¿sí? Conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Entonces, fuimos predestinados como los seres humanos, fuimos creados antes de la fundación de la tierra, el mundo, ¿sí? Está en el plan de Dios, amén. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los hijos de Dios somos sellados con las promesas. Por eso que uno ve en Mateo 25, 5 vírgenes imprudentes, 5 prudentes. Las prudentes están llenas sus lámparas de aceite, el aceite no representa el Espíritu Santo, y se prepararon. Las imprudentes no estaban de aceite. Vino Jesús y se fueron las prudentes, llenas de aceite. Las imprudentes, Señor, háblenos, yo no les conozco, dijo Jesús. ¿Sí? Entonces, como dice el libro de Romanos 8:11, el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo entre los muertos es el que va a levantar la iglesia. Cuando venga Jesucristo por su iglesia, porque somos las 5 vírgenes con una lámpara llena de aceite. Entonces, por eso que dice aquí, y Romanos 8:14 te dice que los que estamos aquí por el Espíritu Santo somos los hijos de Dios, porque el Espíritu Santo es quien nos direcciona, quien nos guía. Vamos a leerlo, ¿sí? Dice el libro de Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Versículo 16, el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y por eso volviendo a Efesios 1:13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esas son las arras, es una garantía que el Espíritu Santo con nuestros corazones, cuando venga Jesucristo por su iglesia, el Espíritu Santo nos levanta como levantó el Espíritu de los muertos. Entonces, esa es nuestra herencia, la redención, la posición adquirida a la alabanza de nuestro Dios Padre eterno, de Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Padre eterno, Espíritu Santo, la gloria es tuya. Gracias porque tú nos has predestinado, Cristo Cristo. Gracias porque estamos hechos por Santo Espíritu. Gracias porque somos tus hijos, Señor. Gracias porque nos creaste desde la fundación del mundo. Y bendito Dios, nos has bendecido con toda bendición espiritual, ministerial, más añadidura. Gracias porque nos da la inteligencia de ciencia espiritual que viene de ti, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos con esta palabra que tú siempre has pensado en nosotros y por eso es que nos amas tanto, Padre eterno, Espíritu Santo, ahora enviando a Jesucristo, el verbo de vida, el verbo de Dios, tu Hijo, que dio la vida en la cruz de Calvario por nosotros. Toda la gloria y honra es para ti, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga.